Lágrimas, problemas y decepciones. Situaciones que todos vivimos, pero esos problemas no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Hoy hemos llegado al día 162 de la lectura de la Biblia en un año, así que bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí conectados a esta hermosa comunidad que todos los días se nos une aquí en TikTok y ustedes en Instagram. Bienvenidos, qué alegría saber que cada día somos más y más los que tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, que cada día son más personas las que se están uniendo a esta gran comunidad para leer la Biblia, para orar juntos, y le damos toda la gloria solamente a Dios. Así que la palabra de este día va a estar poderosa. El título es: Los problemas no tienen la última palabra. Y es que todos nos enfrentamos a situaciones súper difíciles cada día. El autor del devocional de hoy nos cuenta la historia de George. George era el mayor de 8 hermanos, pero lamentablemente él nació con ceguera parcial. A la edad de 10 años su problema fue empeorando, pero tristemente cuando cumplió 20 años quedó ciego totalmente. Él estaba comprometido para casarse, pero su novia decidió que no quería pasar el resto de su vida con una persona ciega y lo abandonó. Fue muy duro enfrentar ese momento y entender que no siempre vamos a enfrentar desafíos y problemas porque estamos haciendo las cosas mal. Muchas veces aún haciendo las cosas bien, muchas veces en medio de problemas extremos, de enfermedad, nos van a salir las cosas al revés. Muchas veces vamos a enfrentar situaciones difíciles y esto no significa que nosotros hayamos dado un paso en falso, que estemos en pecado, simplemente hace parte de la vida. Y era doloroso para George atravesar este problema, pero en medio de todo ese dolor Dios le regaló a alguien muy especial y fue una de sus hermanas que se dedicó a aprender griego, hebreo, latín, y todo ello lo hizo con el único propósito de ayudar a su hermano George a salir adelante en sus estudios, a prepararse mejor. Cuando ella vio el dolor tan triste que tenía en su corazón, de tener apenas 20 años, estar completamente ciego, el amor de su vida lo había abandonado, pues decidió apoyarlo. Pero claro, la vida sigue, y cuando esta joven ya estaba pues más adulta, se enamora, y el día en que decide casarse, pues George ve venir el día más doloroso de su vida, donde una vez más se encontraba solo. Y ahí él escribió un himno que lleva el título del devocional de hoy: Los problemas no tienen la última palabra. Voy a leerles parte del himno que él compuso. Dice: oh gozo que al venir a mí quitaste todo mi dolor, tras la tormenta el arco iris vi, y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. ¡Guau! Y es que los problemas son parte de la vida. Jesús se encontró con ellos, al igual que los apóstoles, al igual que David y todo el pueblo de Dios. Y como lo expresa de una manera tan hermosa George en este himno, definitivamente los problemas no tienen la última palabra. Así que si en este día tú estás atravesando una situación difícil, quizá de enfermedad, económica, no sé, la relación familiar, con tu pareja, con un hijo, quiero decirte que este devocional es para ti, que hoy en cada versículo de la palabra de Dios vamos a escuchar su voz, y sé que Él nos va a dar la fortaleza para entender que Él es el que tiene la última palabra. Así que vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios para que estas palabras no sean simplemente palabras humanas, sino que sean palabras que tengan el poder de transformar tu vida, no solo por hoy, sino para siempre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias, Dios, por la luz de un nuevo día, por una nueva semana, porque hoy, lunes, será un día sobrenatural. Hoy, 10 de junio, lo comenzamos de tu mano. Te doy gracias, Señor, por cada persona que ya se ha conectado, por los que están aquí de pronto cerca, en Houston, en Katy, por los que están en otros países, en otras ciudades, por los que se encuentran en el otro extremo del mundo, pero que aún así toman de su tiempo, se preparan cada mañana y se conectan acá para poder escuchar tu palabra. Bendícelos, Dios, y que sea cual sea la situación que hoy ellos tengan,
tú te hagas real, que si hay alguien que está alegre, tú le dupliques esa alegría y le des aún más razones para sonreír, que si hay alguien que tiene alguna afección física, algún dolor, algún malestar en su garganta, alguna alergia o aún un problema más grave, un dictamen médico de muerte, de enfermedad, de cáncer, de SIDA, de cualquier situación, yo sé, Dios, que tú tienes el poder porque tu palabra dice, pondrás las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, que por tus llagas hemos sido curados. Y hoy, 10 de junio, sé que será un día de sanidad, de milagros, de restauración. Oro, Señor, que quizá personas que no te conocen hoy estén ahí en el teléfono, en el iPad, en su computador y se encuentren no con un mensaje más, sino que se encuentren contigo, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el camino al Padre. Tu palabra dice que todo el que cree en su corazón que tú eres el Salvador, que tú eres el perdonador, pero que no solamente eso, que lo confiesa con sus labios, será salvo. Tu palabra dice que el que no se avergüenza de ti, tú tampoco te avergüenzarás de él. Te amamos, Dios, y creemos que los problemas no tienen la última palabra, que la tienes tú. Te amamos y abrimos la Biblia con esa certeza de que tú nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, de nuevo bienvenidos. Gracias a todos los que se nos han ido uniendo por acá en Instagram. Si es la primera vez, les cuento que este es el devocional donde leemos la Biblia todos los días, oramos juntos, al final intercedemos los unos por los otros. Por aquí Kaylee nos saluda desde Venezuela. Un abracito grandote para ti, para tus 3 niños, que Dios los guarde. También nos saluda Jorge, nos saluda Eli, Dios te bendiga, mi bella Fernanda que está en Nueva York, Iliana, Dios te bendiga, a todos un saludo muy grande, Oliver, Lourdes, Dora, qué rico que estás ahí, Dorita es toda bella, porque ella aquí en TikTok siempre nos anda escribiendo los versículos, está tomando nota y de verdad que es un ánimo muy, muy lindo tenerla ahí. Todos ustedes que nos saludan por aquí desde, me imagino que Sincereli, ella está desde Boston, si no estoy mal, qué rico que estás ahí conectada. Noret nos dice que está desde Tampa, Florida. Verónica nos saluda desde New Jersey. Jorge Enrique, bienvenido. Gracias, Dorita, un abrazo para ti también. Y bueno, pues una gran bendición verlos. Algunos de ustedes ya los hemos ido conociendo. Ayer tuve la gran bendición de conocer otras 3 personas de acá del devocional que llegaron a nuestra iglesia. Una gran alegría poderlos ver ahí. Pero bueno, por acá Cuba está desde Alabama, Laura está desde Carolina del Norte, Cata está en Detroit, en Michigan. ¡Wow! ¡Qué bendición! Qué rico poder llegar hasta esos lugares donde ustedes se encuentran. Y hoy con esta palabra que sé de verdad, yo sé que nos va a edificar. Los problemas no tienen la última palabra. Gracias, Ana, gracias, Emma, que está en Tampa también, Ana en Nueva York, Margarita en Colombia. Qué alegría. Jenny Murillo también, mi querida Jenny desde Bogotá, Colombia. Qué alegría, mis paisanas. Bueno, hoy vamos a estar en el Salmo 71, versículo 7 al 19. Les conté ahorita entonces en la introducción de la historia de George, de este hombre que vivió situaciones tan difíciles, que quedó totalmente ciego y es durísimo porque yo he escuchado que personas que pronto nacen ciegas, pues bueno, se adaptan a la vida y es parte, ¿cierto? Pero imagínate él que nació parcialmente ciego, que era cristiano, que todos sus otros 7 hermanos iban a la iglesia, sus padres iban a la iglesia, pero que finalmente termina ciego, finalmente su novia lo abandona a los 20 años, imagínate ese dolor, luego, bueno, pasan los años, se adapta a la vida, pero otra vez queda solito, y es entonces cuando él se da cuenta que no está solo y escribe ese himno que lleva el título del devocional de hoy: los problemas no tienen la última palabra. Los problemas hacen parte de la vida, pero pues como lo vamos a ver o ya lo hemos visto, Jesús enfrentó problemas, los apóstoles han enfrentado problemas. A veces uno idealiza la iglesia primitiva, ¿cierto? Estuvimos leyendo cómo nació la iglesia en Hechos 1, en Hechos 2, pero claro, cuando uno llega a capítulos como el que llegamos hoy, a Hechos
6 y vamos a leer situaciones muy duras que ellos están viviendo. Uno dice, wow, o sea, los problemas hacen parte de la vida, y los problemas que enfrentaron los apóstoles a pesar de estar predicando son muy similares a los nuestros. Y vámonos a ir directamente al Salmo 71, pues Salmo 71, 19 al 24. Gracias, Jenny, por esos taps. Dice, oh Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega hasta las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios? Me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme, asentarás tu honor y volverás a consolarme. Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con instrumentos de cuerda, te cantaré, oh Santo de Israel, salmos con la lira. Gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante salmos, pues me has salvado la vida. Todo el día repetirá mi lengua la historia de tus justas acciones, pues quienes te buscaban te han encontrado, y los que buscaban mi mal han quedado confundidos y avergonzados. El primer comentario que vemos en esta mañana es restaurado tras muchos problemas. Dios no promete un camino fácil o un camino allanado. La vida puede ser extremadamente dura, y este salmista David nos muestra en el versículo 20 que está pasando por presiones, que está pasando por aflicciones, que está pasando por momentos muy difíciles, y sus problemas y sus preocupaciones no eran ocasionales ni eran triviales, no, eran serias, eran numerosas. Ahorita que nos vamos aquí para el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, el capítulo 16, vamos a ver que David vivió cosas muy duras, o sea, vivió unos dramas familiares tenaces, porque David fue impecable como rey, tuvo una sabiduría, era un adorador, pero como padre fracasó, o sea, como líder de familia cometió errores terribles como los que nosotros podemos haber cometido. Entonces David, en medio de esos procesos de vida, en medio de esas preocupaciones que de verdad eran muy duras, él nos da un modelo de cómo responder ante circunstancias así. Número 1, sigue confiando. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van muy bien, pero el reto es seguir haciéndolo en medio de los problemas. No podemos parar de creer en la bondad de Dios. Dice el versículo 19 que acabo de leerles, y lo quiero repetir. Dice, tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? O sea, David empieza él mismo a tener ese diálogo interno y esa oración de fe con Dios. Y eso está justamente Salmo 71, Salmo 71 y el versículo 19. Dice, tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? O sea, David tenía esa confianza plena en el Señor. En medio de esos problemas, tenemos que seguir confiando en Él. Sigue esperando. La espera desespera. Había alguien que decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y es que vivimos en el tiempo de que todo es rápido, ¿cierto? Por ejemplo, uno quiere una sopa y uno va y se compra una de esas Maruchan y en un minuto le echó agüita y ya tiene una sopa. No alcanzo a hacer almuerzo, usted en la olla arrocera mete 2 pocillitos de arroz, le echa 2 de agua, abre una lata de atún y ya estuvo el almuerzo. O sea, todo rápido. Antes no, antes uno se tomaba el tiempo para hacer un sancocho, entonces uno primero pita la carne, la mete en la olla a presión, cuando la carne está blandita, entonces ya uno mete el pollo, luego le mete que el plátano, luego que la yuca, y cuando ya eso está blandito la papa. O sea, se tomaba un proceso, pero ahora no, ahora todo chun, es instantáneo, porque además llevamos vidas aceleradas, tenemos 1 o 2 trabajos, entonces nos toca producir y toca rápido. Pero este versículo nos habla de espera. Y en las dificultades nosotros también quisiéramos sopas instantáneas, más o menos, quisiéramos ya. O sea, tengo este problema económico, hago una llamadita al banco y esto se solucionó. Aquí el doctor Oliver nos dice, qué rico sancocho. Ya les hice dar hambre hasta ahora. Pero bueno, las dificultades no duran para siempre. En medio de ellas hay una esperanza. Me gusta mucho el versículo 20 y el versículo 21. Sí, Pastor Joel, yo soy colombiana, soy de Medellín, Colombia, pero actualmente estamos juntamente con mi esposo y mi familia en Katy, Texas, en la iglesia Comunidad de Gracia Katy. Un saludo muy grande. Dice, tus dificultades no duran para siempre.
en medio de ellas hay esperanza. Mire pues lo que dice el versículo 20 y 21. Ya se los voy a leer. Dice, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Imagínate eso. Dios puede usar nuestras dificultades para bien, para moldear nuestro carácter mediante ellas, y como resultado nos va a incrementar la fe, nos va a incrementar la honra. Como resultado Él nos confortará en medio de esos problemas para que nosotros podamos también confortar a otras personas. Mira qué poderoso es esto. Lo último que vemos acá en este salmo es: sigue alabando, a pesar de las dificultades, sigue alabando a Dios. Dice el versículo 22 y 23, te alabaré con música de arpa porque eres fiel, por tus promesas, oh mi Dios, te cantaré alabanzas con lira, oh Santo de Israel, gritaré de alegría y cantaré alabanzas porque me redimiste. Wow, y es que la presencia de Dios en esos momentos difíciles es la que nos trae paz, es la que nos trae consuelo, es la que nos ayuda a seguir adelante. Y hoy podríamos orar y decirle: Señor, gracias, porque aunque los problemas parecen demasiados, aunque me resultan amargos, gracias, Señor, porque hoy te puedo alabar una vez más por tu gran fidelidad. Tal vez tú te puedes identificar con David. Ahorita vamos a ver más adelante todo lo que le estaba pasando. De verdad que, o sea, una cosa es leer los salmos y otra cosa es cuando usted ya se va y se mete a primera y segunda de Samuel, cuando va y lee estos capítulos y dice: pobre David, o sea, es que no le tocó una vida fácil, pero en medio de toda esa vida tan dura, en medio de todos esos desafíos que él afrontó como rey, como papá, en todo ese tiempo, él no paró de alabar y de honrar el nombre de Dios. Pero vamos a ver ahora aquí en Hechos un momento clave de la historia de la iglesia, un momento en el que aparece una persona que tal vez tú has escuchado de ella, tal vez no, pero es de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Recordemos que hasta el momento todavía no se les había llamado cristianos, y de verdad que uno podría idealizar esa iglesia. A ver qué nos dice por aquí María Isabel. María Isabel nos dice que ella está pasando por adicciones y que está cansada, pero que no sabe cómo salir y cómo va a terminar esa página de su vida, pero que necesita a Dios. María Isabel, sabes que llegaste al lugar correcto. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, y tú necesitas fe para poder salir de esa situación. Tú necesitas fe para salir de esa adicción, y lo vas a lograr de la mano de Dios. ¿Y sabes cómo viene la fe? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y tú estás expuesta a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, y sé que en este momento el Señor va a comenzar a hacer una obra poderosa en tu vida. El fuego del Espíritu Santo te va a transformar de adentro hacia afuera. Y no sé cuál es el origen de tu ansiedad que te llevó a ser adicta, a consumir droga, pero sí sé que el Espíritu Santo te puede traer esa libertad que estás necesitando. Así que gracias por abrir tu corazón, y créeme que aquí hay una gran comunidad en Instagram y todos los que están aquí en TikTok unidos, y al final vamos a seguir orando por ti. Así que no te vayas, María Isabel, porque esta palabra yo sé que te va a traer libertad. Ahora que nos encontramos aquí en Hechos capítulo 6, nos damos cuenta que hubo un momento donde la iglesia estaba pasando por un momento difícil. La iglesia crecía, dice la Biblia que cada día se añadían más y más personas. Venimos desde leyendo Hechos. La semana pasada nos dimos cuenta en Hechos 1 que Jesús, antes de ascender al cielo, le da una promesa a sus discípulos y a todos sus seguidores, y les dice: no se vayan, porque va a ser derramado dentro de no muchos días el Espíritu Santo. Y esa promesa se cumple, y en Hechos 2 comenzamos a ver una iglesia que se levanta, comenzamos a ver a Pedro y a Juan predicar llenos del Espíritu Santo. Luego en Hechos 4 lo vemos como levanta su voz y más de 3,000 personas hacen su decisión por Jesús. Luego los vemos como entran al templo y sanan a un hombre paralítico que les dice: denme una limosnita. Este hombre estaba en la entrada del templo, y Pedro y Juan lo miran a los ojos y le dicen: no tenemos oro ni plata, pero de lo que
que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Luego, por ese milagro, están a punto de ir a la cárcel, los comienzan a increpar, los comienzan a llevar ante los principales de la sinagoga. Y pasan por momentos muy duros, les dicen no prediquen más. Y ellos, ¿qué? No, nosotros no vamos a obedecer a los hombres, vamos a obedecer a Dios. Y la iglesia seguía creciendo y seguían teniendo momentos muy fuertes. Y todo se veía muy lindo, hasta Hechos 5, que leíamos que ellos tenían en común todas las cosas, que se reunían todos los días en las casas, que comían juntos, que es más, vendían sus propiedades y las llevaban para que la gente más pobre tuviera comida, que todos se ayudaban, era hermoso. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 6 y versículo 1, en aquellos días pues el número de los discípulos comenzó a aumentar y se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea porque las viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. O sea, la iglesia comenzó a ayudar, comenzó a dar comida, pero pues entonces se reunieron con toda la comunidad y los discípulos, y los discípulos les dijeron, eso está aquí en Hechos capítulo 6 y versículo 2, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan ustedes a personas de buena reputación y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Imagínate, la gente se estaba quejando por la repartición de los alimentos. Y los discípulos dicen, no, pero es que nosotros estamos es para predicar, oremos y vamos a equipar gente para que ellos nos ayuden, deleguemos las tareas. Y vemos que es tan impactante porque dice que aún para realizar una tarea que aparentemente era sencilla, debían ser personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Imagínate, para que pudieran tener esa responsabilidad. Y dice que el versículo 4, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y a la lectura de la palabra. Esa propuesta le agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban. Aquí aparece Esteban, que era un hombre lleno de fe, aquí nos lo describe, y del Espíritu Santo. También describe que eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Imagínate eso. Sabemos que los sacerdotes, los principales, ellos no querían a Jesús. Ellos fueron los que lo llevaron a la cruz. Pero al ver este testimonio, al ver a los discípulos llenos del Espíritu Santo, al ver todo lo que estaba pasando, muchos de ellos, nos dice el pasaje, vienen a los pies de Jesús. Pero lo que todo parecía muy bien se va complicando. Dice el versículo 8. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Aquí ya comienza a expandirse un poco más todo, porque uno como que en su mentalidad solo tiene Jerusalén, Judea, Samaria, pero resulta que lo no conocido para ellos llegaba casi hasta Europa, llegaba a donde empieza España, y aquí ya el evangelio entonces ya nos hablan de Asia, imagínate, o sea, fue corriendo un poco más, ¿cierto? Y es impresionante porque dice que estas personas agitaron al pueblo, a los ancianos, a los maestros de la ley, que se apoderaron de Esteban y que lo llevaron ante el consejo y presentaron testigos falsos. Esos testigos falsos declararon que ese hombre no dejaba de hablar cosas en contra del lugar santo y en contra de la ley. Dijeron cosas tan mentirosas como en el versículo 14 dice, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y que cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos estaban sentados en el consejo y fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro parecía el rostro de un ángel. Guau, o sea, lo que había en la vida de Esteban era algo muy poderoso, y en medio de ese problema, en medio de esa acusación falsa, miremos lo que está ocurriendo, o sea, cómo Dios se manifiesta en su vida y cómo la gracia del Señor comienza a ser muy real en él. Y en el capítulo 7 de Hechos dice de esta manera, ¿son ciertas esas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó, hermanos y padres,
Escúchenme, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Perdón que a veces me cuesta porque estoy leyendo la nueva versión interna, la nueva traducción viviente en la Reina Valera. Este lugar se llama Parán, Aram, y aquí lo llaman Harán, pero es exactamente el mismo lugar, solo es una traducción diferente. Dice el versículo 5, no le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Noten esto, todavía. Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esta tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por la señal que tenía por señal la circuncisión. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob y Jacob a sus 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados a una previa visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo el origen de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Rescatado de todos tus problemas. Es impresionante cómo notamos en este pasaje, número 1, que a veces la tentación es idealizar la iglesia primitiva, como si ellos fueran la iglesia perfecta y no tuvieran ningún tipo de problemas. Tenemos que leer entonces este cuadro idílico de Hechos 2 con los hechos que encontramos aquí en el capítulo 6. La iglesia primitiva tenía muchos problemas y por eso no nos podemos sorprender de situaciones como la queja. Los buenos líderes son selectivos al elegir las batallas, no se involucran en todo, sino que se hacen responsables de todo. Me gustó esa frase. Los buenos líderes son selectivos de los problemas, no se involucran en todo, pero sí se hacen responsables de todo. No sé si tú eres líder, si tú tienes a tu cargo personas en la oficina, en el trabajo, en la yarda, donde sea que tú trabajas, en una construcción, pero mira este principio, un buen líder no puede involucrarse en todo, pero aprende a delegar, o sea, sabe supervisar, sabe guiar, pero aunque no puede estar en todo a la vez, sabe que es responsable de todo. Y esto fue lo que los apóstoles nos mostraron. Ellos tuvieron que responder ante una queja que era justificada, una queja que era consistente, y era que las viudas estaban siendo desatendidas. O sea, en prioridad, la primera gente a la que ellos le debían dar comida, la primera gente a la que ellos debían ayudar eran los huérfanos, las viudas y la gente más necesitada, pero se estaban desatendiendo. ¿Por qué? Pues porque Pablo, Juan y los apóstoles estaban predicando. Entonces era una queja real, pero ellos dicen, nosotros no nos podemos ir a repartir comida a las mesas, déjenos seguir predicando, pero oremos y solucionemos el problema con gente que sea buena. Ya vimos quién era Esteban,
Esteban. O sea, el tipo no solo estaba repartiendo comida, sino que era lleno del Espíritu Santo. Y lo que ocurre aquí es que en medio de esa agitación, en medio de la oposición, ellos presentan falsos maestros, tergiversan las palabras de Esteban diciendo que ese hombre no dejaba de hablar en contra del lugar santo. Y a pesar de la agitación, a pesar del miedo al cambio, parte de la opinión de esas personas venía por eso, porque tenían miedo al cambio. Y ellos se dieron cuenta que no podían quitar los ojos de Esteban. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba lleno de la presencia de Dios. Y me gusta mucho lo que hace Esteban, porque Esteban en su discurso les da un resumen de prácticamente todo lo que nosotros hemos venido leyendo, ¿no? Porque leímos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y ahora que leímos Josué, leímos Jueces, y ahora que estamos en el primer y segundo libro de Samuel, es impactante ver cómo la Biblia es un todo, ¿cierto? Yo siempre les digo, es que no hay lugar a inerrancia. Todo el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. O sea, aquí en Hechos nos encontramos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, contándole a toda esta gente de la sinagoga la historia. O sea, era como diciéndoles, a ver, ¿ustedes qué creen? Que yo no soy temeroso de Dios, que yo no sé quién es Moisés, que yo no sé quién es Abraham. Claro que sé quién es Abraham, claro que sé quién es Jacob, claro que sé quién es Isaac, claro que sé de dónde vienen los patriarcas, y les comienza como a recapitular la historia. Y entonces les cuenta cómo el pueblo de Dios llegó a Egipto, cómo eran 75 personas, cómo Jacob llega con sus 12 hijos, cómo previamente José ya había venido, y cómo finalmente se levanta un nuevo rey en Egipto que no sabía la historia y que los esclaviza. Entonces, cuando llega este momento de la historia, se dieron cuenta de que verdaderamente Dios estaba con él, y el rescate de Esteban solo llegó durante un martirio. Dice que él finalmente muere, lo apedrean, mañana vamos a leer en Hechos 7, pero él fue rescatado por Dios, y uno podría decir, rescatado por Dios, pero si lo mataron, lo apedrearon, acabaron con su vida. Pero ¿sabes una cosa? Él estaba a la diestra de Dios. Mañana que estudiemos Hechos capítulo 7, vamos a ver cómo él ve la gloria de Dios, que el rescate de Esteban solo le llegó durante el martirio, cuando él vio la gloria de Dios. Él vio a Jesús de pie a la diestra de Dios y fue rescatado para la eternidad. Hay muchos milagros que no ocurren aquí, que no ocurren ahora, que no ocurren como nosotros esperamos. Escuchaba en estos días un testimonio de alguien que estaba esperando la sanidad de su esposo, y esta persona dice que en pocos días ocurrió todo. Primero le descubren cáncer a su pareja, después ella seguía con esa fe, ella seguía orando, pero se fue enfermando y se fue agravando, y le dicen es cáncer, le quedan pocos días, máximo va a vivir tanto tiempo, y ella no, yo creo en Dios, y se metió a orar y tenía tanta fe. Pero ella dice que después comenzó a haber una sanidad, pero una sanidad no aquí, una sanidad espiritual. Finalmente su esposo murió, o sea, en poquitos días, todo ocurrió así, muy, muy, muy rápido. Y cuando llegan al funeral de esta persona, me cuenta mi amiga que esta mujer le dice, es que mi esposo fue sano para Dios, él está ahora en la gloria eterna. Y eso como que nuestra mente humana no casa, porque nosotros queremos tener esa persona sana aquí, ahora, pero cuando nosotros empezamos a entender lo eterno y a ver que hay vida después de la muerte y se caen esas vendas que hay en nuestros ojos espiritualmente, tenemos una concepción diferente de la fe, de la vida. Yo no sé ustedes, pero los que pasamos por momentos duros en el COVID, que nos vimos por situaciones extremas, empezamos a ver la vida de otra manera y a entender la muerte no como el final, sino como el principio. Y la vez pasada que estudiábamos aquí la vida de Marta, María y de Lázaro en Juan, y Jesús les decía, es que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo que eso nos cambia la perspectiva, y es lo que podemos ver aquí en los apóstoles. Y definitivamente ese título que se le da a esta parte es impresionante, rescatado de todos los problemas. Y ahorita que nos vamos a Samuel, el título es refresco en medio de los problemas, como ese airecito y esa paz que tú y yo necesitamos para poderlos enfrentar. Gracias, mi Fer, qué linda que siempre vas aquí a la delantera.
Muy bien, segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 13 en adelante y capítulo 16 del 1 al 14. Mil gracias, mi Fer, por estar atenta. Entonces, definitivamente lo que viene es impactante. Les voy a hacer un pequeño resumen. Yo espero que hayan sido juiciosos de leer los capítulos anteriores porque de verdad esto está fuerte. Les dije ahorita que David fue un hombre tan impresionante, un hombre conforme al corazón de Dios, un excelente guerrero, un excelente adorador, fue una persona impecable, pero lamentablemente no fue buen papá, como dicen los mexicanos, no la hizo, como padre no la hizo. ¿Por qué? Bueno, pues imagínate que capítulos previos al que vamos a leer, él tenía varios hijos, ¿no? Y había una hija que se llamaba Tamar, y uno de sus hijos llamado Amón se enamoró de su media hermana. Tenía un familiar perverso que era muy amigo y le dijo, no, hágase el enfermo. Y le dice al rey, a su papá, que no, que mande a Tamar para que le haga un caldito, una sopita, un consomé, que lo atienda. Y pues el papá no le vio nada de malo, y dijo, sí, mandémosla, pues que vaya. Y la muchacha de muy buena gana fue a ayudar a su medio hermano. Pero resulta que el tipo estaba tan enamorado de ella, estaba tan tragado, que lo único que él quería, o sea, tenía una pasión carnal, o sea, no la amaba de una manera sana, sino que él era obsesionado con ella. La toma a las malas, abusa de ella, y es más, antes de abusar ella le dice, no, hermanito, no me haga esto, de pronto hasta, no sé, mi papá puede saltar la ley, lo que sea, hasta me deje ser su mujer, pero no haga las cosas así. Si usted me abusa, si usted sigue, sí, como dice aquí Fer, estaba encaprichado con ella. Fer nos dice, yo lloré leyéndola, de verdad, sí, es impactante, porque uno dice, ¿cómo ocurre algo así en una familia de Dios, en una familia real? Y es que esas cosas pueden pasar y nos quedan como un espejo y como un modelo, como papás. Y resulta que no, este tipo viola a su hermana, pero como lo que él tenía era un capricho y una obsesión, cuando ya estuvo con ella, entonces, ¿qué hizo? Pues la desechó. Eso está aquí para Nuskin, que nos pregunta. Hemos estado estudiando el segundo libro de Samuel, hoy llegamos al 16, pero esa historia de Amón y Tamar, se la voy a decir que está en el capítulo, ya lo voy a decir. Permítame. Si no estoy mal, es el 13. Fer, ayúdame. Sí, es el capítulo 13, Amón y Tamar. Ajá. Imagínate qué terrible. Es que esto pasó el día sábado y los sábados no nos conectamos. El sábado leímos esta historia. A ver, aquí hago un paréntesis. Nosotros tenemos un grupo también en WhatsApp. Si por alguna razón ustedes no están ahí todavía, escríbanme y con gusto yo los agrego. Este es el grupo del devocional donde solo hacemos cosas del devocional, escribimos los versículos del día, nos informamos de cosas de nosotros, solo de este grupo, porque a veces es harto tener tantos grupos, tanta información, tanta cosa que mandan. Pero si alguno de ustedes quiere hacer parte de ese grupo, escríbanme en el chat, yo le doy mi número y lo puedo agregar. Y de esa manera ustedes van, digamos, sábado y domingo que no nos conectamos, ustedes pueden tener la lectura para que no se pierdan de nada. Pero entonces, para la persona que nos estaba aquí preguntando, eso está en el capítulo 13. Yo les estoy haciendo eso ahí como un resumencito. Y resulta que entonces, claro, después de que él abusa de su hermana, pues el tipo solo quería eso. Yo no sé si ustedes han visto, claro, mi Andrea, mándame un mensajito aquí en el chat y con gusto te voy a agregar, Sandy, tú también, todos, mándenme un mensajito privado y ahí los agrego para que todos estén bien al día con los devocionales. Entonces resulta que este Amón malvado, después de que abusa de su hermana, ella tenía que salió vuelta a nada, se echó ceniza, se rasgó las ropas. Ellas tenían una distinción como vírgenes y después de que pasaba algo así se daban cuenta, y el dolor de Tamar era tan profundo que salió llorando. Pero eso no es lo peor, su hermano Absalón se dio cuenta y Absalón se molestó mucho, pero no hizo nada, lo dejó así. Y dice, pero ¿qué hizo mi papá? Entonces cuando le cuentan todo lo que ocurrió a David, ¿sabes qué hizo David? Nada. Se indignó, pero no hizo nada. El otro día cuando hablamos del profeta Samuel, cuando hablamos del sacerdote Elí, yo les decía que
parte de nuestra labor como padres es estorbarles el pecado a nuestros hijos, es no permitirles que ellos se enreden y caigan aún más bajo. Pero imagínate esto, o sea, David ve lo que está pasando con sus hijos y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué David no hizo nada? O sea, le dolió profundamente y dice, ¿por qué mi hijo hizo esto tan horrible? ¿Por qué abusó de mi propia hija? Pero no hizo nada. Y eso generó una rebeldía en el corazón de Absalón, un dolor tan fuerte que él dijo, yo a este lo mato porque lo mato. Pero lo dejó así, pasó el tiempo, pasó 1 o 2 añitos hasta que él dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer una comidita para todos mis hermanos. Y le dijo al papá, David, ¿puedo invitar a todos? Sí, claro, invítelos. Pero cuando ya todos estaban ahí, cuando estaban medio borrachos, el mismo Absalón le dice a su gente, ¿saben qué? Sean fuertes y valientes, porque uno puede ser fuerte y valiente para lo bueno, pero también para lo malo. Les dijo, sean fuertes y valientes y vayan y maten a Amón, mátenlo. Y ellos como que, sí, mátenlo. Y después de que lo mata, le llega una noticia tan terrible a David, eso lo leímos ayer en el capítulo 15, que le dicen, sus hijos todos se le murieron. ¿Y el qué? Se quería morir, el dolor tan horrible, hasta que el propio hermano viene y le dice, no, David, solamente fue Amón. Absalón lo mató. Estaba muy herido por lo que pasó. Pues resulta que Absalón se tuvo que ir lejísimo, lo tuvieron que desterrar y pasó el tiempo, pasaron 2 años hasta que por medio de una persona viene y confronta a David y le dice, mira, yo tenía 2 hijos, el uno mató al otro y bueno, el otro fue castigado injustamente. Total que el rey dice, ¿qué? ¿Cómo así? Eso está muy mal hecho. Entonces la mujer le dice, bueno, pues eso es lo que está pasando contigo. Tú estás dejando por allá desterrado a Absalón cuando él también es tu hijo y él lo que hizo, lo hizo en venganza por algo que, en otras palabras, por algo que tú pues nunca tomaste acción. Entonces el rey dice, bueno, háganlo venir. Lo deja que vuelva otra vez, pero no lo quería ver. Y esto generó una situación tan terrible que Absalón se volvió rebelde. Y Absalón se paraba en la entrada del pueblo y le decía a todo el mundo, no, sabe que mi papá está muy ocupado. Mi papá no puede atender los asuntos legales, ni nada. Venga, yo le ayudo. Venga, venga. Y empezó a confabularse con la gente, comenzó a recibir malos consejos. ¿Y saben en qué terminó todo esto? En una rebeldía y terminó usurpando el trono de David, su padre. Fue tan terrible que logró convencer a un montón de personas y es entonces cuando llegamos acá al capítulo 13 capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Les quiero leer, dice, un mensajero de David le llevó la noticia, todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén, vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón, démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza nos traerá la ruina y pasará toda la gente a filo de espada. O sea, el rey tuvo que huir de su propio hijo le estaba usurpando el trono, su propio hijo quería vengarse de él, su propio hijo estaba haciéndole la guerra. Imagínate el dolor para David como padre. Claro que sí, por aquí Lady nos pidió oración, no entiendo muy bien qué es lo que tienes, pero dice que oremos por ella, que está con ascienza. Por favor, Lady, si puedes escribirme bien cuál es tu situación, pero claro que sí, por favor, quédate hasta el final porque ahorita ya en un minutico vamos a estar orando. Entonces, escríbenos y con mucho gusto ahorita vamos a interceder y a orar los unos por los otros. Y ya pues entonces pensando en lo que estaba ocurriendo aquí con David, era un momento muy difícil, era un momento en el cual él tenía que huir de su propio hijo. Y ¿qué es lo que nos dice este pasaje o cuál es el comentario que nos deja el autor? Es tener un refresco en medio de los problemas. El propio hijo de David, Absalón, se volvió contra él. Ya les conté el contexto, perdón la redundancia, o ya les dije el contexto, ya les hablé de lo que estaba pasando alrededor. ¿Cuál era el enojo tan horrible que tenía Absalón con el papá? O sea, que nunca hizo nada, que después lo manda al destierro, pero que después lo trae y no le habla. Entonces el muchacho se llenó de rabia, se llenó de dolor y esto se fue haciendo algo muy, muy grave. Claro que sí, Andrea, vamos a orar por ti. Y pues fueron noticias muy devastadoras para David. Era un gran hombre de Dios, era un rey para el pueblo, es más, era como un arquetipo de Cristo. De hecho, David estaba en la línea de Jesús, un antepasado de Jesús,
Pero eso nos deja ver que aunque a nosotros nos toque afrontar problemas en la vida, no nos puede sorprender o no nos pueden hacer pensar que es que estamos haciendo las cosas mal. No, a veces los problemas simplemente llegan porque estamos haciendo las cosas bien. Y David, en medio de todo, o sea, como rey, él estaba haciendo las cosas de manera correcta. Pero ¿qué pasaba? Como familia, como papá, se había equivocado terriblemente y ahora estaba pasando por esas consecuencias, las lágrimas. Vemos a David afectado por lo que estaba pasando. Mire que aquí el versículo 30, se los voy a leer, dice: subió al monte de los Olivos, está primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 30. Subió al monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. El versículo 30 dice: todos subieron llorando también, y todo el pueblo lloraba a gritos. O sea, era un momento caótico. O sea, imagínate esto, ya ellos habían vivido una decepción horrible con Saúl. Luego ya tienen a David, que era pues un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba la presencia de Dios, pero ahora David se enfrenta al peor enemigo, que resulta ser su hijo. Entonces el dolor era muy grande para él y para los cercanos a él. Era una decepción. Imagínate que el hijo no solamente estaba en su contra, sino Mefiboset. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Mefiboset? Mefiboset era el hijo de su mejor amigo, el hijo de Jonatán, que había quedado lisiado, que vivía en Lodebar, ese muchacho que nadie quería ver, que estaba en la tierra del olvido, y que David dijo: ¿qué? No, traigámoslo otra vez, y todo lo que le pertenecía a Saúl, todas esas tierras, démoselas, son de él. Y resulta que ahora, cuando todo el mundo va huyendo, aparece Siba. Siba era el siervo de Mefiboset. Y David lo ve y le dice: hola Siba, ¿qué más? ¿Cómo va todo, hermano? No sé qué. Bien, bien. Y le dice: ¿y dónde está Mefiboset? Y él dice: no, él se quedó allá con Absalón. Imagínate cómo se pudo haber sentido David. Les voy a recomendar una serie. Ustedes se meten a Google y escriben seriesbiblicas.net. Y ahí en Series Bíblicas está la historia de todos los héroes bíblicos. Hay películas buenísimas. Y está la serie de David. Véasenla, porque los va a poner en contexto. En esa serie hacen algo que es como, ¿cómo lo llamaríamos? Una suposición, ¿no? En la serie ellos dejan ver como si Siba era malo, y Siba como que engaña a Mefiboset. Mefiboset era paralítico, ¿cierto? Y como que lo engaña, le hace una trampa y hace que Mefiboset, pobrecito, se quede ahí, y se va y va donde David, cuando en este momento en que todos están huyendo de Absalón. Y entonces cuando llega donde David le dice: no, Absalón no quiso venir. O sea, hipotéticamente eso pudo haber pasado, no sabemos. Pero lo que sí leímos aquí es que definitivamente Mefiboset no llegó a acompañar a David. Y pues para David fue una decepción. ¿Por qué? Porque su hijo lo había traicionado, porque era un desleal, pero él decía: ¿cómo así que Mefiboset no vino? Bueno, y se queda en Jerusalén porque piensa que la nación de Israel puede volver a ser el reino como el reino de su abuelo. Y pues realmente la deslealtad siempre va a ser algo que nos decepciona. Cuando nosotros ponemos la mirada en una persona que pues que se ve como que muy querida, que se ve muy buena gente, ya sea un jefe, un compañero, un amigo, un esposo, una esposa, cuando recibimos esa deslealtad es muy doloroso, y eso era lo que le estaba pasando a David. También se enfrentó a la crítica. Dice que Simi, que era uno de sus líderes, comenzó a tirarle piedras, comenzó a maldecirlo, comenzó a insultarlo. Sin embargo, David no buscó la venganza, sino que eligió dejar ese asunto en las manos de Dios. Dijo: sigamos adelante. Agotamiento. David, dice el versículo 14, David y quienes lo acompañaban se sentían realmente agotados en esa huida. Y cuando nosotros leemos todo lo que pudo pasar David, no es de sorprender que pues él estuviera genuinamente cansado. Y la vida cristiana no está exenta de problemas, de lágrimas, de tristezas, de decepciones, pero lo que nos distingue a nosotros como creyentes es la relación con Dios. O sea, problemas, momentos de dolor, pruebas van a venir, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que las enfrentemos con esa presencia de Dios. En medio de los problemas, David oró. Dice ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 31. Señor, haz que fracasen los planes de Aitofel. Aitofel era uno de los suyos, era uno de los cercanos que lo había traicionado y se había quedado con su hijo Absalón. Aitofel le da un buen consejo a el rey, pero él lo rechaza, y en medio de su agotamiento David descansó.
Dice el versículo 14 del primer libro de Samuel, capítulo 16. Descansaron y fueron revividos. A veces necesitamos tomarnos un descanso, refrescarnos física y espiritualmente y emocionalmente. No se nos detalla la manera exacta en que David lo hizo, pero si nos guiamos por los salmos, sabemos que fue mediante una relación íntima con Dios que David encontró su reposo. Si hoy estás cansado, estás cansada, tienes mil cosas y dices, ya no sé cómo enfrentarlas, tómate un descanso. Respira, tómate un media mañana, no sé, un día que tú puedas tener con Dios, un día en el que tú puedas solamente dedicarte a orar, a respirar, a estar a solas, que nada ni nadie te interrumpa, porque sin duda David se refrescó con esa lealtad de sus amigos, se refrescó emocionalmente con las personas que estaban cerca de él cuando él pudo hacer un alto en su vida. Hubo un hombre que se llamaba Itaí, que aparece aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en los versículos del 1 al 4. Mire pues lo que dice: a donde quiera que su majestad se encuentre, sea para vida o para muerte, allí también estaremos contigo. Y eso definitivamente lo ayudó a David a salir de esa situación. Hoy podríamos orar y decirle: Señor, gracias, porque no hay problema que me depare esta vida del cual tú no me hayas de rescatar. Gracias, Señor, porque tú me das la vida eterna. Gracias porque en medio de mis problemas puedo adorarte y ser refrescado con la presencia de Dios. El Salmo 71, con el que empecé, en el versículo 24 dice: mi lengua dirá a todas horas que tú eres justo. Y necesitamos hablar con Dios todos los días y decirle: Señor, yo me comprometo a hablar de tu misericordia. Por aquí Carlos Moreno nos dice que a veces siente que Dios se olvidó de él, pero no es así, Carlos. Yo sé que es una batalla muy dura, como tú lo mencionas acá, pero Dios está contigo, y la prueba más grande es que estás aquí conectado. La prueba más grande es que estás escuchando una palabra de fe. Claro que sí, Lady. Ella nos dice que está luchando con ansiedad. Vamos a orar juntamente contigo y por cada una de esas peticiones que están aquí, recordando una vez más que los problemas no tienen la última palabra la tiene Dios. Así que, Lady, en el nombre de Jesús, recibe nuevas fuerzas, créele a Dios, créele a sus promesas. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos infinitas gracias, Dios, y ponemos a cada persona en tus manos. Aquí está Ale, Señor, que se conecta desde Guatemala y está orando por su matrimonio. Señor, sé tú obrando de una manera especial. Gracias, Padre, porque tú estás ahí, tú estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias porque, como dice aquí Elizabeth, la mejor medicina es el Señor. Gracias, Padre, porque en este momento podemos orar por Juan Ángel, que tiene un examen de enfermedad en este día. Señor, lo ponemos en tus manos, que tú le des sabiduría, que todos los conocimientos que él ha practicado, que él ha adquirido, que él ha estudiado, vengan en ese momento del examen y él pueda salir exitoso. Padre, te damos gracias, como dice aquí Jessie, que cada versículo viene, Señor, a su vida, donde ella dice que tú quieres que estemos con el fuego, que estemos calientes con tu Espíritu Santo y no tibios. Oramos, Señor, por la pérdida que tuvo la familia Gamboa, que pues se entregó a su hijo y para ellos no ha sido fácil. Ayúdalo, Señor. Oramos por Aura Castillo, que dice que está en Guatemala. Señor, la bendecimos a ella y a toda su familia. Oramos por Brenda Urbina, Señor, que dice: hoy amanecí triste y no quería conectarme, pero algo me dijo: levántate y escucha el mensaje. Amén, Señor, te damos la gloria, porque yo sé que tú estás obrando en Brenda, porque yo sé que esta palabra puede llenar su vida. Gracias, Señor, por la vida de Tita. Padre, llénala. Ya dice que está pasando por ansiedad, por depresión, Señor, y nosotros oramos juntamente con ella, nos unimos, Dios, en fe. Todos los que estamos aquí en Instagram, los que estamos en TikTok, todos tenemos diferentes situaciones, diferentes problemas, pero tu palabra dice que podemos venir a ti. Tu palabra dice, Señor, que podemos orar con fe, así como Jael, Señor, que ora por el negocio familiar, que tú les hagas prosperar, Señor. Ellos han puesto toda su esperanza en ti.
no en la economía, no en los clientes, no en las inversiones, la han puesto en ti. Y yo sé, Señor, que tú puedes obrar de una manera sobrenatural. Oramos juntamente con Blanquita y nos unimos a creer por Michelle, para que Michelle venga a tus pies, para que cada alabanza que ella escuche cuando va a la iglesia venga y penetre a lo más profundo de su corazón, para que cada versículo, Señor, retumbe en su espíritu, Padre, de una manera tan especial que Michelle te pueda conocer. Oramos con fe, Señor, y creemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Padre, en este momento Erika pide que tú quites toda ansiedad, Señor, que tú guardes la vida de sus hijas. Liliana, Señor, ora por su hija Ivette, que se fue de la casa, Señor. Oramos para que tú seas obrando, para que tú seas tomando el control de una manera tan sobrenatural que ella pueda testificar. En este momento ponemos a Julia Ortega en tus manos, que hoy va a recibir esos exámenes. Sabemos que tú ya le has dado la sanidad, la cubrimos con tu gracia, cubrimos a Silvia Carolina, cubrimos a su hija, cubrimos a su mamá, a su otra hermana. Gracias, Señor, porque tú estás en control. Cubrimos a René Ventura, Señor, su esposa Rosalinda sigue orando en fe. María Morales sigue orando por Edgar, su hijo, viéndolo libre de la droga, Señor. Oramos en fe que la vida espiritual, Señor, de todos los que están aquí puedan ser avivadas en ti, Señor. Oramos con Margarita, que pide por un trabajo. Oramos con Fernanda, que ora por todos los adolescentes que están perdidos espiritualmente, que tú los curas con la sangre de Cristo. Ponemos, Señor, en este momento en tus manos la vida de Lady, que ahorita nos escribía aquí temprano. Señor, no pude leer específicamente cuál era la situación, pero yo sé que tú estás con ella. Oramos por Yami, oramos por Ginger, Señor, para que Ginger vuelva al hogar, donde quiera que ella esté, que tú la toques. Oramos, Señor, por Lude, por sus hijastros, Padre, que tú obres en sus hijos, en todos esos niños, y que sean sanos. Oramos por la familia de Jennifer, Padre, y por su amiga Melissa, Padre, que tú obres, que tú te glorifiques en su salud. Oramos por Marieli, Señor, que en este momento pide por su familia, que pide por su hijo. Oramos juntamente con Dana, que está desde el Ecuador y pide por su nuera que quiere abandonar el hogar. Cúbrelos, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Cubre a su nuera y hazla entrar en razón. Cubrimos a la hermana Esperancita, como nos dice Paula. Habemos muchos unidos en muchos lugares, declarando salud en nuestra hermana Esperanza, declarando, Padre, que toda infección ha sido cancelada, ha sido cortada, y que ella es sana para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos, Señor, por cada petición. Oramos por sanidad del alma, por ese duelo que tiene Anastasia por la pérdida de su hijo. Mira, Señor, que es un momento difícil, pero tú la entiendes, tú la fortaleces ahora mismo. Oramos por Jacobo Flores, el hijo de Esmi, Padre, que tú lo cubras con tu gracia, que sea tu bendición manifestándose en este día de una manera sobrenatural. Oramos, Señor, por la hija de Adriana, que también se fue del hogar, que tú la hagas volver a casa, que Yanela te conozca, que donde quiera que Yanela esté, tú pongas ángeles, tú pongas personas que le hablen de tu amor. Cubre, Señor, a cada uno de los que están aquí conectados. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu paz. Quizá no alcanzo a leer todas esas peticiones, pero tú las lees, Dios, y las presentamos delante de ti en fe. Oramos, Señor, por la situación migratoria. Oramos por los documentos, por esas visas. Oramos por esos permisos de trabajo, por esos paroles, por esos TPS. Oramos por ese asilo. Oramos por los que están en los centros de detención migratoria. Oramos por los que están en México esperando una respuesta. Oramos por los que tienen una esperanza de venir a este país. Oramos por los que ya están acá y que aún no pueden encontrar un buen trabajo. Oramos, Señor, por los que están enfermos. Señor, que tú pongas tu mano de poder y traigas sanidad. Tú has dicho, Señor, que ninguna enfermedad de las que vino sobre los egipcios tocará la morada de mis hermanos. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diremos que tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio,
nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová los oye. Tu palabra dice que tú eres bueno en todo tiempo, que en el tiempo de la aflicción tú nos muestras tu victoria, tu justicia. Derrama, Señor, de tu presencia en cada vida, en cada corazón, en los que tal vez hoy están preocupados por una situación con sus hijos. Oramos por los bebés que están en gestación, oramos aún por esa mujer que quiere un bebé, que tú sanes su vientre, su endometrio, su útero, sus ovarios, que tú las hagas sanas. A los esposos, Señor, que tú les des esa bendición de poder engendrar ese bebecito y tener hijos. Señor, oramos por las embarazadas, oramos, Señor, ahorita Andrea nos pedía por su embarazo, cúbrela, Señor, guárdala. Ana, Señor, y Jennifer ora por su hija, también Jennifer ora por Cristal, que todos los días pueda haber esa bendición y que pueda dar a luz sin dolor. Oramos, Señor amado, por los niños más pequeñitos, por los que no tienen una voz y son abusados, son maltratados en un daycare, en una guardería, por un familiar. Mira esos bebés que no pueden todavía hablar y expresar lo que les está pasando. Oramos por esos niños que van a la elementary, que van a la secundaria, que van a los bachilleratos. Oramos por los que van a la universidad. Señor, declaramos libertad de todo espíritu inmundo de drogadicción, de alcoholismo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que son libres de esa adicción a la nicotina, de esos cigarrillos eléctricos. Oramos, Señor, por los que están en pornografía, oramos por los que están adictos a los videojuegos, que tú traigas libertad, libertad en el nombre de Jesús. Oramos por Graciela, que está embarazada, la hija de Dorita, Señor, la cubrimos con tu sangre preciosa. Mira todas esas peticiones, las ponemos en tus manos en fe. Bendecimos a la familia Pailacho, Señor, que seas tú con ellos, restaurándoles, restituyéndoles. Bendecimos a Carolina, también allá en Costa Rica. Bendecimos, Señor, a Lenzi, la nena de Fernanda. Padre, la cubrimos con tu sangre preciosa. Mira cada petición, Señor, las que hemos escrito y aún las que no, porque tú las conoces, Dios de amor. Que hoy sea un día de tu paz, que hoy el cielo gobierne, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como es hecha en el cielo, también en la tierra. Padre, que los gobiernos sean justos. Oramos por la nueva presidente de México. Oramos, Señor, por las próximas elecciones acá en Estados Unidos. Oramos por todos nuestros países de origen. Oramos por Nicaragua. Oramos por Venezuela. Oramos por esas personas que están pasando crisis de hambre, por esas personas que no tienen una estufa, que no tienen una nevera, o que si la tienen, no tienen electricidad, no tienen agua potable. Oramos, Señor, por misericordia para ellos. Oramos por esos niños para que tú les abras puertas y puedan ir a las escuelas, se puedan preparar. Oramos, Señor, por esos niños que son maltratados en los países de Oriente, que viven situaciones de abuso, que los venden. Oramos por los que están siendo víctimas de trata de blancas. Oramos, Señor, por las niñas que están siendo llevadas a la prostitución. Oramos, Señor, que venga tu reino a la tierra, que se haga tu voluntad, que tú proveas el pan nuestro de cada día, aquellos que necesitan hoy un milagro en la economía. Oramos por las personas que están desempleadas. Oramos por nuevas puertas de oportunidad. Mira aquella persona que está triste porque su empresa va a cerrar. Mira esa persona que trabajó años en una compañía y que ahora no tiene experiencia nada más que en lo que hacía antes y le está costando encontrar un trabajo. Mira esa mamá que tiene que ir a limpiar casas, que tiene que vender comida para sacar adelante a sus hijos porque está sola. Señor, que ella pueda sentir que no está sola, que ella te pueda ver, que ella te pueda abrazar. Oramos juntamente con Carmen, Señor, por sus 3 hijas, para que se rompan todas esas cadenas y sean libres y te busquen. Oramos, Señor, para que haya provisión espiritual, provisión material para aquellos que hoy necesitan pagar el agua, la luz, el teléfono, el arriendo de la casa. Que tú seas Jehová Jireh, su proveedor. Ponemos de manera especial a Kaylin en tus manos, que tú sigas proveyéndole a ella, a sus niños y todos los que están aquí conectados, Señor, que constantemente nos dicen, no me alcanza, no tengo. Que tú seas Jehová Jireh, que tú les proveas, Padre. Oramos por los jóvenes, que como dice aquí Blanquita, muchos de ellos están confundidos con tantas situaciones, que tú te manifiestes a sus corazones. Oramos, Señor, que hoy sea un día de paz, que hoy sea un día, Señor, donde los problemas no tengan la última palabra, como nos enseñaste en el Salmo 71, que tú nos rescatas, que tú nos enseñas a ser pacientes, que tú
tú nos enseñas a confiar, a alabarte en medio de la tribulación, como aprendimos en Hechos, Señor, a enfocarnos en lo verdaderamente importante y saber que tú nos das vida eterna. Y Señor, como aprendimos en 2 de Samuel, a refrescarnos en ti, a descansar en ti. Trae descanso, Señor, trae descanso a los que se sienten agobiados en su alma, en su corazón, y que eso se manifiesta en el cuerpo. Ayer tú nos hablabas de perdón, y yo sé que tú estás trayendo sanidad, que tú estás restaurando matrimonios, que tú estás trayendo perdón a esa mujer que se ha sentido lastimada, a ese esposo, Señor, a sus hijos, que tú traes restitución. Obra, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, y que hoy no sea un día normal, que hoy sea el día, Señor, donde tú te avives en cada corazón, donde tú traigas sanidad, donde haya libertad, donde haya restauración en los hogares, en los hijos, en cada familia. Y que si hay alguien aquí que aún no te conoce, Dios, que hoy te pueda conocer, que hoy pueda decir: yo quiero a Jesucristo en mi vida. Que si hay alguien aquí que nunca haya hecho a Jesús su Salvador, que hoy diga: yo le abro las puertas de mi corazón a Cristo. Y que si hay una persona que dice: yo estaba frío, como nos decía ahorita aquí alguien, yo me sentía tibia, ni fría ni caliente. Dios no quiere que estemos así, Él quiere que estemos avivados, porque a los tibios, dice la Biblia, los vomitará de su boca. Pero hoy Él no quiere que estés con el mundo y con Jesús. Él quiere que te consagres a Él. Por eso, Señor, hoy aceptamos tu llamado, y yo oro por todos los que están aquí conectados, para que tú les llenes de fe, para que puedan enfrentar las situaciones de tu mano, para que puedan saber que tú eres un Dios de amor y que tú eres real, y que tú oyes la oración de aquellos que te buscan, y que con tremendas cosas nos responderás, que nos sorprenderás en este día, que la gloria postrera será mayor que la primera, que habrá sanidad, que habrá provisión, que para el que cree todo le es posible, y que así como el poder que levantó de los muertos a Jesús es real y vive en nosotros, que así se manifieste, y que hoy no sea un día como cualquier otro, sino que hoy sea un día especial porque lo vivimos contigo. Te amamos, Dios, y te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Bendice a todos los que están aquí, bendice cada oración, cada petición que ellos tienen, las que pude leer, las que no también. Señor, por favor, manifiéstate, y que ellos puedan saber que valió la pena estar aquí conectados, y que mañana, cuando estemos aquí otra vez, escuchemos de muchos testimonios de fe de lo que tú has hecho en este día. En el nombre de Jesús, oramos con fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 mi Pau, gloria al Señor. Ayer vimos a Esperancita, ya está mucho más recuperada. Nos está orando mucho por ella. Bye, mi Tati hermosa, gracias por estar siempre ahí. Esther, a todos los que se conectaron. Valeria, qué rico verte. Natalie, mi hermosa Patti, a todos, Luchis, a todos un abrazo grande. Que el Señor les bendiga. Me despido de ustedes aquí en Instagram. Un abracito, doctor Oliver, y con la ayuda del Señor, mañana estaremos aquí nuevamente. Ya estoy adelantando el tema de mañana, es Dios usa incluso tus fallos. Ya vamos para el Salmo 72, vamos a seguir con la historia de el rey David, vamos a hablar más de lo que pasa, mañana va a ser la muerte, vamos a leer sobre cómo termina la vida de Esteban, así que Dios usa incluso tus fallos. Ese es el tema de mañana, 7 de la mañana, aquí los espero. Un abrazo, no olviden ir a nuestra página de Comunidad de Gracia Katie y escuchar todos esos mensajes de fe. Nos vemos mañana.